Buen día, tengan todos ustedes, apreciados estudiantes. Buen día, profesor, querido, apreciado profesor Reverendo Robinson. Eh, ¿Vieron, profesor? A ver, ¿qué necesita, Pulga Santa? Apreciado profesor, que hoy nos dé algo de religión, profesor. No, profesor, denos primero y aclárenos primero. ¿Qué quieres tú, capo? Profesor, yo levanto esta escuela a tiro si usted no nos da primero la aclaración de que quién era ese Draghi, y que usted dijo primero y que la Armada Invisible, y después dice que Inglaterra, que díganos qué es esto. Bueno, siéntense y pónganse cómodos y no me vayas a levantar el curso a plomo, capo. Date con tu Ranger allá por Urimita, y donde tú llegas que te temen porque tú dices que mira, lo ves, que yo soy el capo. Bueno, allá otra cosa, allá también te dan plomo. Bueno, de esta manera hoy vamos a dar un poco vamos a complacerlos a todos, vamos a darle un poco de religión y un poco de esta materia sociales que es muy hermosa, que nos sitúa y nos aclara, pero sobre todo todas estas cosas van unidas al arte de pensar. Para responderte, capo, les voy a enseñar a pensar. Si yo dije que los piratas ingleses, ojo, así dije en la clase pasada, y los piratas españoles que se peleaban y esclavizaban a nuestros reyes indios, a nuestros caciques indios, jefes, los diferentes, los incas del Perú, a los aztecas, todos esos que formaron parte de nuestra sociología de la época indígena. Estos piratas se peleaban un oro que no era de ellos, así como sucede hoy en día con ciertos países que se adueñan de la riqueza de otros países y forman guerra, y a eso le llaman propiedad privada. Y así quiero que piensen lo siguiente, para responderte, capo. Y guarda la pistola, capo. Yo no te la voy a quitar. Tú verás si juegas con ella ahora en diciembre. Antes habían pistolas de agua. Yo jugaba pistolas de agua, tiraba tiro con un amigo ahí con pistola de agua. Él se ponía en una pila de arena y yo en otra. Unas pistolitas de agua muy buenas. Yo todavía las recuerdo. Guarda esa pistola, capo. Sí, profesor. Bueno, mira, querido capo, yo quiero, antes que enseñarte a disparar, quiero enseñarte a pensar. Si yo digo un apellido en inglés, Drake, y era un pirata, y había muchos, Morgan, etcétera, etcétera, franceses y de esas. Si yo digo un apellido inglés, Drake, y se habla de una armada invisible, y se dice que ese Drake, ese pirata, destruyó la Armada Invencible, se supone que es del bando contrario. Y se cree que ese bando contrario era España. La Armada Invisible era española. Y él la destruyó allá una vez le dije la fecha, 1558, algo así por el estilo. De todas maneras lo investigan, aunque yo esa clase se la di, y la tengo de tal manera que el mismo nombre, si el nombre es en inglés, usted tenía que estar en contra de la Armada Invencible, que debía ser española, porque era el imperio. Y de tal manera así pensamos. Si hubiese dicho el nombre en español, Juan José de la Cosa, o alguno de otros, de los tantos conquistadores y gente que venían en barco de allá para acá, y el nombre fuera español, entonces estaba destruyendo la contraria, que era la inglesa. De tal manera que ya hoy en día esas no son ya potencia, ya los barcos de Inglaterra ya son canoas. Hoy en día hasta los portaaviones de Estados Unidos y China los hunde fácilmente. Ahora hicieron otro al triple, el cuádruple. Yo quiero,
para comenzar esta clase, que se persinen. Sí, profe. Así, oye, Pulguita Santa, tú así te gusta la religión, ¿verdad? Claro, profe, porque usted aclara, profe. Bien, ese es un punto para que quede satisfecho, Capo, y no, y guarde, ya guardaste. Sí, profesor, ya la guardé. Me la voy a guardar para diciembre, para tirar tiritos. Tiritos en diciembre, esos que son de, en vez de tirar traqui, como tiró usted, profesor. No, yo le tenía miedo hasta el traqui. El traqui le tenía miedo, y a la velita bengala, yo a correr. Bueno, por cierto, me gustaban más los lápices y los cuadernos y los libros. Y siempre se me negaron, pero hoy tengo bastante. Todo el que vaya a botar por allá a la basura, échemelo para acá. Tenemos entonces, para complacer ahora a Pulguita Santa, quiero que saquen su cuaderno y apunten lo siguiente. Una vez le dije que el hombre ponía fe en Dios o en el poder militar. Y para poder entender esto tendremos que ir a las ciencias sociales de la antigüedad que se registró en toda la historia de un pueblo cautivo, así como cautivaban y esclavizaban y cogían y se llevaban a nuestros indios. Así también el pueblo de Dios lo hicieron muchos imperios. El último fue Roma, y entre esos se llevaron a Sacot. ¿Se acuerdan que les mencioné que averiguaran cuál es el nombre del tipo que le entregó a un papa llamado Lucio, el que sucedió a Pedro, el Evangelio o Nuevo Testamento en hebreo, y luego lo tradujo al latín allá, y le pusieron una oficina, y de ahí después para acá vinieron el poco de cosas y traducciones y reformas, contrarreformas, guerras de San Bartolomé, y bueno, que han dejado más guerra a las religiones que las mismas guerras mundiales. Por lo tanto, así quiero complacerte, Pulguita Santa, que te gustan estas cosas, y así entiendo la religión. Por eso hoy nuestro título de clase es Ciencias Sociales, Religión y Economía. Pero antes de entrar a esto, de que si usted pone más fe en Dios o en el poder militar, debe entender que comienza una larga caída por la pendiente cuando el rey Acaz, sacudido todavía por la invasión, habían sido invadidos, quería un socorro urgente. Después, de lado y dejando también de lado las advertencias de Isaías, o sea, un profeta, que da una señal allá en el capítulo 7:14, una señal que le voy a decir cuál es, cuando él dice: por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Y luego en noche dice: porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Por lo tanto, estos hombres que hablaban así nos están diciendo y mencionando palabras como Damasco, ¿recuerdan? Ahí cuando apareció después de muerto Jesucristo, 25 años después, aparece un apóstol Pablo que se vuelve ciego y se cae del caballo, y empieza entonces la teología de Cristo. De tal manera, las epístolas de Pablo, generales, pastorales, soterológicas, eso ya lo vimos, también le dije algo. Por lo tanto, en esta cuestión de que si usted pone fe en Dios, en el poder militar, vemos a Isaías que dan esas señales, y como sucede en el 7:14 también. En el 7:14 él dice lo siguiente: por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí
esta señal famosa, como sucede con tantas profecías, esta probablemente tuviera dos significados. Uno para la época de Isaías y otro para más tarde. Jesús instaba a que sería ese niño, según la religión, que tanto te gusta, Pulguita Santa, y que dicen que nacería de una mujer más adelante y eso cuestiones, Por lo tanto, en época de Isaías y otro para más tarde, dice, Isaías invitaba al rey a casa a buscar una señal de Dios acerca de la seguridad de Judá en cuanto a sus vecinos y reinos cercanos o vecinos. Acaz, notoriamente torudo, impío, se negó a hacerlo. O sea, testarudo, le dicen hoy en día terco, pero tú eres terco, no sé quién, tú eres terco, no sé cuándo, los presidentes que sean. Y entonces este hombre no creía nada de esas cosas. Por lo tanto, Isaías declaró entonces cuál será la señal. Nacerá un niño, y antes de que ese saliera de la niñez, los enemigos a los que Judá temía serán destruidos. Solo 12 años después de esta profecía, el reino del norte, Israel, caía para siempre. El Nuevo Testamento ve un significado adicional en esa profecía. Y se la aplica al nacimiento del que llaman Jesucristo. Por lo tanto, de este Isaías se pasa a Mateo 1:23 para que usted pueda empezar a entender el principio del Nuevo Testamento. Yo estoy seguro que muchos hablan del Nuevo Testamento y no conocen la genealogía del que llaman Mesías. Porque, ay, que ese hijo de no sé quién, hijo de no sé cuándo, hijo de no sé qué, de Sofonía, de David, pero sin embargo en las calles paran gritando y no entienden esto. Por lo tanto, su fe en Dios o en el poder militar. Vamos, porque hoy traigo mis cosas porque estoy en religión, pero les dije que también les iba a decir algo de economía para que ustedes entiendan por qué es mejor un presidente que conozca el origen de las ciencias económicas y políticas que alguien que es periodista y que por A o B motivo, como tantos hemos tenido en Colombia, estos han sido periodistas, otros han sido plumíferos, otros etcétera, etcétera, menos gente que tiene que ver con esto. Resulta que la palabra economía es una cuestión que tiene que ver con el orden en el gasto de una causa económica. Tiene que ver mucho con las cuestiones económicas y domésticas, que por eso le dije el significado de economic en la antigua lengua, y es algo que consiste en evitar los gastos inútiles, los despilfarros, y por eso tiene que ver con poquitas cosas, 5 aquí, 10 allá, 4 acá, ahorro, recaudo para poder hacer una fortuna y crear un presupuesto nacional que determine la viabilidad y mejor vida de los habitantes que están desheredados de las riquezas presupuestales
por unos gamonales y unos individuos que han manoseado el presupuesto nacional desde hace más de 200 años, o de 200 años hasta acá. Porque hasta trafugueses se veían en la misma cuestión que mientras Bolívar peleaba con su espada. Muchas veces los burócratas que se estaban acá manteniendo en Bogotá el centralismo y el Capitolio, entre eso estaba a Santander, hacían hasta monedas falsas para presentárselas al Libertador cuando él pedía algo para continuar con su necesidad económica, para sostener a aquellos descalzos y zarrapastrosos y sin camisa que luchaban con palitos de espín y de espina, y muchas veces cogían el fusil del enemigo y con algunas rulas, antefusiles y esa cuestión, y el Mesías necesitaba dinero para alimentarlo y esas cosas, y muchas veces en el Capitolio le mandaron monedas falsas los burócratas que él dejó después de la independencia. Por lo tanto, el poder militar y el poder de Dios se ven en las épocas del rey Acase y en la profecía y la señal que le da Isaías. Solo le voy a dar ese pedacito en esta clase de religión, porque no me gusta ir a gritar en las esquinas una cantidad de vacuencias y cuestiones con mi ojo, donde se me ve el signo peso, y luego decir voy a pasar la bolsita para que me echen como un limosnero o como un mago en el sombrero 200 o 300 pesos, porque eso nunca lo va a hacer el profesor Robinson Ferreira. Prefiero darles una idea y ayudarlos a pensar para que sean libres de verdad, porque el conocimiento y la sabiduría dan libertad. Si usted cree que su libertad es el analfabetismo y el semi-analfabetismo, e incluso de ilustres sabios, el profesor Ferreira no es su profesor entonces. Y así les digo qué significó economía. El despilfarro hay que acabarlo, la burocracia que acaba con las democracias. Y me hace el favor el capo, y mañana no me trae esa pistola a clase, porque me gusta la paz como a Gandhi, a Jesucristo y a todo lo que tiene que ver con el amor, la fe, la esperanza, la mansedumbre, la paz, el gozo espiritual, la sanidad, la santidad y la sabiduría. Y eso es lo que debemos pedirle al Todopoderoso, exista o no exista. Porque si yo digo que no creo en él, es lo que menos le importa, es lo que yo digo. Y si digo que creo, también le importa un pepino, si es que es Dios. Porque no creo que exista, porque yo creo en él. Ahí se la dejo en esa disputa entre quién cree más en Dios, el ateo o el que dice que cree y cobra plata. Nos vemos en la próxima para poder ver las ciencias sociales de las Sagradas Escrituras y algo de mapología bíblica en esta primera entrega de unas 4 o 5 para poder pasar hoy a la clase de Nana. Continuaremos con Nana en literatura. Resulta que existen los teatros en la época de Emilio Solá, que de una u otra forma hace y crea este libro, naciendo él allá en París el 2 de abril, le dije una vez, y que su padre era ingeniero italiano. Y Emilio Solá durante todas esas épocas ve cómo nacen y cómo suceden cosas históricas. Por ejemplo, como en 1874 aparece la conquista de Plassans. El herrero
Los herederos de Ramborchains, que es una comedia en 3 actos y nuevos cuentos a Ninon. Es la exposición de los impresionistas recibida con ironía por la crítica. Es la restauración de los Borbones en España con Alonso XII. Un día de esto le voy a hablar sobre Alonso XII en literatura y política. En el año de 1875 publica Solá la caída del abate Mauroch, tomo 4. El delincuente. La filocera invade los viñedos europeos que quedarán arrasados por completo en un periodo de 10 años. Y entonces en el año de 1876 es cuando aparece el tomo 6 de los Rochus Marquard. Su excelencia Eugenio Roentgens y Bell Patents hace en esa época Bell el famoso teléfono. Todo eso sucede en ese periodo histórico y espacio-tiempo en que un escritor nace y muere más adelante con el tiempo. Y en toda esa esfera, topografía y vuelcos económicos y políticos, surge la novela de Emilio Solá, donde la nana actúa en teatros y llega a hacer que los hombres se derritan. Y no es Amparo Grisales. Allá, bueno, leemos a esa mujer de Caracol con Caracol. En el año de 1877, Solá se instala en Medán, que se convierte en lugar de reunión de un grupo de intelectuales próximos a su ideología política, a su ideología pública. Entonces nace La Taberna, el tomo 7, que alcanzaría un gran éxito de público y una página de amor en el tomo 8. Entre el año de 1880 a 1890 aparece la obra llamada Naná, el tomo 9, y publica también numerosos artículos y la antología Las veladas de Medán, Rodin, El Pensador, Amnistía para los Comunards. A lo largo de esta década publica Solá compilaciones de ensayos y artículos. Este ensayo también es un género menor, como el periodismo. Siguen apareciendo nuevos volúmenes de su saga de la Rochus Marquard. Van con pista en ese año de 1880 a 1890 aparece cuando Van Gogh pinta aldeanos comiendo patatas y los girasoles, que le llaman los girasoles de Rusia. Los Olivos, El hombre de la oreja cortada. Y Nietzsche publica en esa época el famoso libro Así habló Zaratustra. Según Zaratustra, para aquella época era el demonio. Y Bergson, que un gran psicoanalista, ensayó sobre los datos inmediatos de la conciencia en el año de 1889. Hay una exposición universal en París que concluye con la construcción de la Torre Eiffel, y ahí les dejo esa clase por hoy para continuar con la nana en el capítulo 1, después que le diga algunas cositas más sobre esos periodos para que nazca una obra literaria, así como la suya profecía. Así por eso es que queman la catedral de Barranquilla en mi libro, porque de nada tiene que Barranquilla, como van las cosas, se vea obligada a pelear como aquellas antiguas mujeres nuestras que tuvieron que ver con la independencia colombiana cuando se enfrentaban contra los españoles con palito de escoba ante fusiles, y ahí cayeron muchas mujeres, las Palacio, las Vargas, y hombres también en nuestra Colombia, que hoy solamente la quieren un grupo
pito, y desde entonces se llamó centralismo, con 5 papagayos adueñados de las riquezas naturales, el cielo, el subsuelo y todo lo que existe, para entregarlo nuevamente a otro imperio. Salimos de España y quedamos bajo otro. ¿Cuándo nos libertaremos? Al menos estudia con Ferreira y serás libre de tu pensamiento y de verdad. Y fusílenme y mátenme si quieren.